Bienvenidos sean todos ustedes, señores. Muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Sopla RD al aire. Sopla RD es un programa de Sopla Tours, nuestra agencia de viajes. En Sopla Tours nos enteramos, le vendemos de todo lo que usted necesita a la hora de usted salir a vacacionar y le informamos también de lo que usted necesita para sus vacaciones. A la hora que usted decida viajar, llame a Sopla Tours, que allí estamos para orientarlo y venderle los servicios que usted necesite. Y como nosotros también vivimos informando de todo lo que sucede en Dominicana, porque por eso Dominicana tiene de todo. Para el día de hoy tenemos nada más y nada menos, ya que Pedernales está tanto de moda y tiene todo lo que ellos dicen por allí, barco nuevo, crucero nuevo. Mi invitado no quiso quedarse atrás y como él es uno de los primeros que siempre ha dicho presente y ha tratado de que Pedernales salga al aire y que le tengan en cuenta, aquí está el señor Carlos Julio Félix. Sopla Marianela. ¿Cómo tú estás? Todo bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Pues como siempre es un placer estar aquí en tu programa y en esta ocasión para proyectar el libro. Por supuesto, Así es. Y en otras ocasiones ha sido para hablar de Pedernales y ayudar a la proyección de Pedernales. Ya estamos mirando los frutos de todo eso y entonces ahora estamos en la proyección del libro. Excelente, aquí vemos que usted nos trae el libro de la historia, la evolución y el desarrollo de Pedernales. Sí. Aquí usted hizo un recorrido de todos. Muy completo. Yo para decirlo así como si fuera un par de frases, nada más digo, o una frase, desde la llegada de los españoles hasta la llegada del crucero. Excelente. Pero, bueno, del segundo entonces. Pero es un libro muy completo porque empieza, ya podemos entrar en lleno en la entrevista, no hay pausa, no hay break en... No. Ah, pues estamos en la entrevista. Pues vamos a darle para allá 27 derechos. Excelente. Bueno, el trabajo empieza desde la llegada de los españoles, el tema de los tratados, el tratado de la extinción de la raza aborigen, el tratado de Rissuit, que fue el reconocimiento de la parte occidental, lo que es hoy Haití, pero ese acuerdo de Rissuit no incluyó el acuerdo de límite de frontera. Okay. Y entonces el acuerdo de límite de frontera ya viene con el tratado de Aranjuez, que divide la isla en dos repúblicas o en dos colonias, porque entonces Haití hace su independencia y luego invade la parte oriental que es hoy la República Dominicana. Viene el proceso de lo que va a ser la República Dominicana, la independencia dominicana, y obviamente que hay un capítulo donde tratamos la incidencia de los españoles en esa parte del suroeste y por consiguiente en ese lugar del territorio de lo que hoy es Pedernales, porque Pedernales es un nombre que viene dado por el río. Okay. O sea, el río los españoles le pusieron Pedernales y por el nombre del río entonces le pusieron a Pedernales, pero había una comunidad, un espacio donde incluso se instalaron los primeros 9 ranchos y ese lugar que fue como en 1909 se llamaba Juan López. O sea, Pedernales se conocía antiguamente con el nombre de Juan López y entonces en el año 27, 29 más o menos, 27, 28 se empieza a construir la colonia y se inaugura oficialmente en el 28 en el gobierno de Horacio Vázquez y le tocó esa labor a Sócrates Nolasco, escritor nativo de Enriquillo, escritor, poeta, intelectual, diplomático. Y no, por supuesto que eso es parte de lo que es la historia interesante del origen de Pedernales, pero a partir de ahí viene toda una evolución, por ejemplo, la creación de Pedernales como provincia en 1958, y antes que la creación de la provincia hablamos también ahí de lo que fue la presencia de Alcoa Exploration Company, que operó durante más de 40 años en Cabo Rojo, y que se convirtió en el boom prácticamente de Pedernales. Pedernales se llegó a proyectar y se llegó a conocer muchísimo por Alcoa. Y posteriormente entonces ya entramos en lo que viene siendo la década del 60, la década del 70, la década del 80, que es la famosa década perdida para todos, ¿verdad? Y entonces, bueno, ya viene el 90, el tema de Bahía de las Águilas, el conflicto de 20 años por las tierras, los
planes para empezar a desarrollar a Pedernales, los inconvenientes que se daban y ya como tal el desarrollo hasta llegar a lo que viene siendo el crucero. Finalmente hablamos ahí de lo que significa Pedernales en términos del impacto para la región Enriquillo con respecto al desarrollo y por consiguiente ahí hacemos un resumen muy amplio de las 4 provincias de la región Enriquillo, que son Barahona, Pedernales, Bauruco e Independencia. Obviamente que ahí hablamos de los recursos, los parques Aragua y Bauruco, Bahía de las Águilas, Pelempito, todos los atractivos que tiene Pedernales. El libro es sumamente completo y por supuesto que yo te he hecho un resumen demasiado apretado porque un libro de 280 páginas y mira cómo te lo he resumido, imagínate. Pero bueno, a ver, pregunta. No, veo que usted habla de lo que prácticamente resumió cuántos años de historia en 280 en 280 páginas. Bueno, imagínate, si yo empecé a hablar desde la llegada de los españoles, que fue en 1492, hasta la llegada del crucero, imagínate tú qué resumen más rápido fue. Pero sí debo decirte obviamente que ahí hay temas, ahí hay capítulos que están en el medio de todo eso que yo te he dicho y que no lo he comentado. Por ejemplo, todo el proceso de lo que viene siendo la parte de proteger el territorio de lo que fue Pedernales posteriormente, ya para hasta incluso convertirse en colonia y después en provincia. Bueno, ahí hay que decir que fue una lucha muy larga. Las autoridades más cercanas que teníamos era a Barahona, porque Pedernales fue parte de Barahona, perteneció al municipio de Enriquillo, que a su vez es municipio de la provincia de Barahona, y nosotros fuimos segregados de la provincia de Barahona en 1957 y la ley entró en vigencia en el 58. Pero te repito que desde el Tratado de Aranjuez, que dividió la isla, hasta el Tratado de 1929 y que fue ratificado en el 36 por Trujillo y Binzán. El primer acuerdo del 29, antes que el 36, fue entre Horacio Vázquez y Luis Bornó en el 29, que fue el acuerdo que zanjó finalmente todas las diferencias de frontera desde el Tratado de Aranjuez hasta 1929 y después fue ratificado por Trujillo y Binzán, que recuérdate que se habla de que perdimos una parte en lo que es la zona de La Piña. En lo que respecta a Pedernales no perdimos ningún territorio y los haitianos, siempre Haití pretendió de que el límite no era el río Pedernales y Aranjuez siempre estuvo en Aranjuez en el tratado original hasta nuestros días, que el río Pedernales era el límite de la frontera en la zona sur. En el norte era el Dajabón y en el sur Pedernales. Y los haitianos, o sea, Haití pretendía, todo el tiempo Haití pretendía de que les tocaba desde la sabana de Sansón hasta el río Pedernales. Si es desde la sabana de Sansón que le tocaba, imagínate tú, se iba a ir todo lo que es el pueblo de Pedernales, Cabo Rojo, y vamos a perder todo eso. Y eso está explicado en el libro, todo ese proceso. Usted sabe que hace unos meses atrás ellos tuvieron ahí un problema donde quitaron una parte que nosotros tenemos, que son donde señala las pirámides. Las pirámides. Ellos tocaron una de esas pirámides y de hecho quitaron una, luego ya fueron las autoridades. Yo hice un recorrido hace como 1 año, 2 años atrás con el ejército, donde el ejército nos mostraba a nosotros todo lo que es realmente la parte de Dominicana, y los haitianos quitaron una pirámide. Pero eso es una cosita para fines de lo que fueron los conflictos fuertes de verdad, digamos desde, como te repito, desde Aranjuez hasta 1929, fueron 50 años de conflictos de verdad. De conflictos de verdad quiere decir, por ejemplo, que ellos no aceptaban la colocación de pirámides y siempre hubo reuniones para acuerdos y para ver si se lograba finalmente que se pusieran los límites definitivos. Y eso fue un conflicto muy fuerte. Incluso hay un lugar donde los haitianos colocaron mojonaduras, que son las pirámides que tú dices, pero las pusieron no en cemento. Las mojonaduras las pusieron con madera labrada, que del lado occidental decía
RH, que es Haití, como tienen las pirámides ahora, y del lado oriental, que es República Dominicana, dice RD, que es República Dominicana. Pues esas pirámides, y está tratado en el libro, eso se conoció como el incidente de Mariachap. Se han tratado un poco esos temas, y ya casi no se trata de eso, pero yo me fui muy profundo en la investigación. Y entonces Mariachap es lo que es la Vuelta de la Colmena. Está a unos 20 kilómetros de la ciudad de Pedernales, del pueblo de Pedernales. Y colocaron esas mojonaduras en madera hasta Jimaní, hasta en la laguna del fondo. Y obviamente que las autoridades se movieron rápidamente, las autoridades de Barahona, y destruyeron las pirámides que ellos hicieron, porque estaba claro que ese era territorio de nosotros. Y entonces, bueno, mantuvieron ya una vigilia mucho mayor que la que se tenía. Pero el hecho es que la zona estaba deshabitada. Estamos hablando de todo lo que es hoy el pueblo de Pedernales, todo lo que es Cabo Rojo, todo lo que es la sabana. No había nada, no había una sola casa en esos tiempos. Entonces, bueno, empezaron a llegar ya una familia desde Duvergé, familias no, sino unos ganaderos que iban en busca de los pastos, que era la zona rica en pasto, y entonces se le perdieron unas redes, se fueron a buscarlas, las encontraron en Haití y pernotaron ahí. Eso fue como en 1909. Ya oficialmente en 1927 empiezan los trabajos de construcción de la colonia, y en el 28 se inaugura oficialmente la colonia en el gobierno de Horacio Vázquez, que significó ya una presencia permanente de ciudadanos dominicanos. Estamos hablando de familias, la mayoría de las cuales llegaron desde Duvergé. O sea, Duvergé es nuestra madre patria. Duvergé es como España para la República Dominicana, es como Inglaterra para Estados Unidos. Entonces Duvergé es eso para nosotros, pero mira, pasó lo mismo también que como Inglaterra y Estados Unidos. Estados Unidos se le fue arriba a Inglaterra en desarrollo y todo. Pedernales se le fue arriba a Duvergé también, a la madre patria. Pero tenemos una deuda de gratitud con ellos porque fueron los verdaderos fundadores de Pedernales. Qué bien. Entonces ya finalmente todos estos conflictos han terminado. Aquí se explica donde ya sabemos cuál es la parte que nos toca a nosotros y que los haitianos... No, eso quedó claro con el Tratado del 29, ratificado en el 36. Después de eso estuvieron las dictaduras fuertes de Trujillo, y conoce, ¿verdad?, el problema que hubo en el 37 del corte, y el gobierno de François Duvalier posteriormente. Y siguió, parece mentira, en la gestión de Baby Dog, el hijo de François Duvalier, se hizo el dique derivador de Pedernales, que no ocurrió como pasa ahora con el canal Allende Jabón, sino que las aguas del río Pedernales, porque todo eso está establecido en el acuerdo, ninguno de los dos gobiernos pueden hacer obra en los ríos que afecte el cauce. Más hay hasta una distancia, incluyendo obra en sus afluentes, siempre y cuando afecten el cauce. Siempre tiene que ser en común acuerdo. Por eso está claro que las autoridades dominicanas tienen mucha razón cuando hablan de que se violentó el acuerdo. Ciertamente se violentó el acuerdo. ¿Por qué? Porque aunque el canal de Haití fue hecho en territorio de los haitianos, no es menos cierto que es un río internacional que es de los dos y de ninguno. Es decir, el río Dajabón es el límite, el límite, la frontera entre Haití y República Dominicana en la parte norte. En la parte central es el río Artibonito, y en la parte sur es el río Pedernales. Y para que vea, el agua, la mayor cantidad de agua que se le vierte al Pedernales llega desde el Mulito, un afluente de nosotros cristalino, impresionante, es un orgullo de nosotros, y siempre se lo decimos a los turistas. Y siempre en ese río, mira, se hizo incluso una presita arriba para generar energía eléctrica, y se dejó correr el agua normal, y se está integrada al río Pedernales, no afecta al río Pedernales. Bien, nosotros seguimos enseguida conversando de más. El señor aquí nos está contando historias que prácticamente están por allí y que hay que hablar de ellas. Seguimos enseguida.